Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. De parte del Colegio de Médicos Veterinarios y sobre todo el Departamento de Asuntos Académicos, es un placer tenerlos por acá. Realmente este año 2022 ha sido de grandes retos y el que viene todavía más. 2023 nos espera organizar muchas reuniones, muchas comisiones. Entonces, hemos sentido que necesitamos un poquito más de herramientas para podernos reunir eficientemente y lograr todos estos objetivos que nos vamos a proponer. Entonces, gracias a esto, logramos comunicarnos con Julia, que es una de nuestras colaboradoras externas que nos ha apoyado en muchos temas y hoy nos va a traer esta serie de tips para aprovechar mejor las reuniones. Entonces, sin más por el momento, Julia, la pantalla es tuya. Muchas gracias, doctora. Un gusto de verdad saludarles a todos los doctores y doctoras que están iniciando esta aventura de apoyar al colegio en diferentes instancias y órganos que de alguna manera, algunos más oficiales que otros de repente podrían ser más espacios de intercambio y de comunicación. Y pues la intención de este ratito de trabajo y de interiorización va en pos precisamente de identificar patrones comunicacionales que podamos tener y que podrían eventualmente mejorarse o por lo menos ampliarse en perspectiva. Para esto, concretamente, como lo mencionaba la doctora, tenemos un tema que se ha definido como moderar reuniones de trabajo de manera eficiente. Les voy a compartir pantalla para mostrarles algunas diapositivas con algunas ideas que me parecieron oportunas en pos de, como les menciono, de ampliar la comprensión, de repente de refrescar algunos aspectos o incluso conocer temas o datos que no conocíamos y que podrían ser de valor para en esta ocasión. Entonces, bueno, voy compartiéndoles pantalla por acá. Vamos a ver, vamos a ponerle aquí, ver en pantalla completa. Doctor, ¿usted me confirma que se pueda observar en la pantalla? Sí, se ve súper bien, gracias. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, bueno, tenemos este espacio también fue ofrecido en un encuentro que tuvimos diferentes órganos del colegio, bueno, agrupaciones y también representaciones de filiales, entre algunas otras instancias. Y de ahí pues trajimos justamente esta posibilidad de reiterar algunos de estos elementos para que queden como parte del apoyo de la consulta posterior, ya sea de ustedes o de toda la gente que empiece a integrarse en estos espacios de conversación y de discusión dentro del ámbito del colegio. Entonces, ¿qué les voy a mostrar por acá? ¿Verdad? Por un lado, vamos a hablar sobre qué es la comunicación y algunos otros detalles por ahí más. ¿Cuál es la diferencia entre las reuniones versus sesiones? Entendidas las sesiones como espacios ya formales de órganos colegiados debidamente establecidos. Bueno, ahí vamos a hablar un poquitito de esta diferenciación entre el proceso de discusión, de conversación, de toma de acuerdos incluso. Vamos a hablar también de algunos tips para el antes, durante y después de las sesiones de trabajo, los típicos errores que eventualmente podríamos estar desde presenciando hasta promoviendo, ¿verdad? Y que tiene que ver meramente con cuestiones de nuestra percepción o con tal vez un poco o falta de información, pero los vamos a revisar por ahí y algunos otros datitos a no olvidar dentro de los procesos estos de encuentro, de reflexión y de discusión que como profesionales pueden llegar ustedes a tener en el marco del colegio. Entonces, bueno, lo primero, ¿verdad? Yo en algún momento, y decía la doctora que justamente les había colaborado en algunos otros proyectos, y bueno, uno de los ámbitos que para mí fue muy transformador, muchísimo, fue cuando tuve la posibilidad de acercarme a algunas comprensiones desde la programación neurolingüística. La programación neurolingüística lo que plantea es que nuestra manera de comunicarnos con las otras personas, básicamente parte de la experiencia sensorial, de cómo nuestros sentidos asumen, procesan y codifican inconscientemente los diferentes estímulos o información que recibimos del entorno. Entonces empiezo por hablar de la mente y de esta complejidad que podría
estar a veces oculta y que podría a veces jugar a nuestro favor y a veces de repente no tanto. Entonces, datos que son importantes que tengamos en cuenta. Aproximadamente estos aspectos, aunque yo me acerque a algunas de esas comprensiones desde programación neurolingüística, en realidad esta información que les comparto ya ha sido validada por estudios de neurociencias más actuales. En general, el cerebro humano procesa alrededor de unos 60,000 pensamientos al día. Es decir, nuestro cerebro hace y estructura conexiones de redes en análisis, comprensión, reflexión o simple y sencillamente evocación informativa de hasta 60,000 pensamientos diarios. Sin embargo, este proceso de pensamiento acontece en dos niveles. Uno, diríamos, racional y consciente, y otro no consciente. Es decir, hay una parte en el momento en que yo estoy hablando y compartiendo esta información con ustedes, hay una parte de la mente de ustedes y de su cerebro que está procesando esta información y sabe que está pensante, que están pensando. Es decir, y podrán algunas personas decir, mira, eso que dice Julia es como interesante, o podría ser que alguien esté diciendo, eso es aburrido. Cualquiera de esos dos pensamientos, por citar dos de podrían ser miles, cualquiera de esos dos pensamientos están dentro del 10% consciente. Sin embargo, el grueso de nuestro proceso mental es inconsciente, es decir, son pensamientos que no sabemos que están transitando nuestra mente. Y lo menciono de esta manera porque creo que uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel profesional, a nivel de como personas en los diferentes ámbitos, es creer que la gente o las personas siempre estamos total y absolutamente centradas, reflexivas y racionalizando lo que estamos diciendo o cómo estamos experimentando la realidad. Y lo cierto es que es lo contrario. La mayor parte de nuestro proceso es no consciente. En Así que, esta misma... perdón que te interrumpa, casi que podríamos decir que vamos como en un piloto automático la mayoría del tiempo. Correcto, muchas gracias por hacer esa intervención, doctora, muy oportuna. De hecho, yo en muchas ocasiones le planteo a las personas cuántas veces, por ejemplo, hemos guardado una tarjeta o la cédula de identidad en un lugar diferente de donde la usamos, o sea, y nos podemos volver locas o locos y no la encontramos porque normalmente hay muchos de nuestros procesos son inconscientes. En efecto, son de piloto automático. La gente dice, bueno, es que yo no supe cómo llegué a la oficina. O sea, no me di en qué momento, no me di cuenta, o sea, no recuerdo mi trayecto de salir de la casa y llegar al trabajo. O de salir de un lugar y llegar a otro, ¿verdad? O sea, así es nuestra mente inconsciente de resolutiva, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Incluso hasta de constantemente estar tratando de monitorear y de controlar, ¿verdad? La respuesta que damos al entorno. Lo mismo sucede cuando salimos de la casa y decimos, si cerré la puerta y dejé el teléfono y apagué el coffee maker o apagué la cocina o apagué las luces o ¿verdad? O le puse la comida al perro, ¿verdad? O sea, estas cosas normalmente las hacemos tan en automático que luego nos cuestionamos si las hicimos o si no las hicimos. Y es justamente también lo que pasa en las reuniones. En muchas ocasiones alguien está hablando de algún tema y nosotras estamos reflexionando sobre ese tema. O en el momento que nos ponemos a pensar o a reflexionar sobre lo que el otro está diciendo, automáticamente desconectamos la escucha, que esa es otra historia, ¿verdad? Y luego respondemos a la intervención del otro desde nuestra reflexión. Y en muchas ocasiones el interlocutor no entiende qué es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Y es porque nos hemos saltado un paso, no hemos terminado de escuchar para luego reflexionar en voz alta con la otra persona y desde ahí realimentar la comunicación, sino que la otra persona está hablando, yo hago mi discusión interna
y termino dando, ¿verdad? Hago todos mis considerandos en la mente y termino dando, por tanto, ¿verdad? Y dándole como unas ideas demasiado que a veces pudiesen ser recibidas por los demás como rígidas, como impositivas y demás. Y es porque, y claro, internamente hicimos un proceso hasta de debate, ¿verdad? Pero en el momento en que ya planteamos nuestra posición, lo estamos haciendo ya a manera de una idea final. Entonces, bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque en muchas ocasiones las tensiones y demás que surgen en las reuniones tienen que ver justamente con este desconecte de la otra persona cuando la persona habla y también la posibilidad de construir un diálogo. A ver, y les voy a ser muy honesta, o sea, nosotros como adultos eso tenemos que aprenderlo, porque normalmente no se nos enseñó en la niñez, por lo menos no nuestra generación. ¿Verdad? No, no se tenía este espacio de diálogo seguro, ¿verdad? Por ejemplo, con los padres, que son nuestro primer espacio de socialización. Luego pasamos por un proceso educativo formal, escuela, etcétera, y tampoco eran espacios en donde necesariamente se incentivara el diálogo, porque nosotros venimos de un proceso, de un sistema educativo mucho más restrictivo y directivo que el que tienen actualmente más chicos y jóvenes. Eso me recuerda mucho cuando te decían, es que hay reunión de padres y la reunión de padres generalmente es para darle quejas de uno, entonces ya uno asume que las reuniones son para ir a pelear y escuchar cosas malas. Entonces como que ese es el chip que uno tiene en la cabeza de esto. Entonces después nos tiramos a hacer reuniones de trabajo donde son cosas creativas y nos vemos bloqueados por esas cosillas. Correcto, acaba de dar usted, doctora, con algo muy, muy importante y es que nunca estamos verdaderamente ajenos a nuestras experiencias previas, ¿verdad? Entonces, por más que yo diga, no, Julia, mira, ya vos has trabajado con la doctora Sánchez y todo con ella fluye bien y no sé qué, no sé cuánto, pero si mi experiencia viene de haber tenido desencuentros en reuniones, claro, en mi 10%, un poco lo que dice esta diapositiva, en mi mente racional y consciente, yo me digo, claro, la doctora Sánchez es una profesional diferente con la que he trabajado, ¿verdad? Es esto, aquello, yo la tengo posicionada como sí, es accesible, no sé qué, pero en mi parte no consciente voy a evocar todos los momentos en donde yo he estado en dinámicas de reuniones en donde se toquen temas parecidos o semejantes y cuáles fueron los desenlaces que vivimos. Entonces, por eso sí requiere una gran concentración y entrega al momento. Esto es importante que todos tengan en cuenta que esto nos desconecta y nos saca de la reunión. O sea, digamos, por ejemplo, si yo estoy en una reunión y de casualidad, ¿verdad? Veo el celular, automáticamente yo dejé de estar ahí en la oficina, en la sala, en donde sea que estaba reunida y me transporté a tener una conversación con mi pareja o me transporté a tener una conversación con otro colega o me transporté a otro sitio. La mente no distingue esta lógica de, ok, físicamente estoy aquí, nada más me voy a desconectar un momento para ver un mensaje, ¿verdad? Entonces, el tema del uso de los teléfonos es muy importante en la medida que nos ayuda también a darnos cuenta qué tanto estamos desde nuestra parte de entrega total y completa al espacio y de construcción, porque yo no puedo estar conectada con la persona que tengo al frente y con otra persona aquí a la vez. Eso no es posible. Y en el momento en que yo me conecto con la otra persona para mandar el mensaje, automáticamente me desconecto de la persona que está presente. ¿Verdad? Entonces, eso también es importante. Una de las cuestiones también que desde esta línea de comprensión de cómo funciona la mente y demás, es de que el 90% de nuestro proceso mental es repetitivo. O sea, día a día repetimos los mismos patrones de pensamiento. Eso es lo que sostiene algo que llamamos hábitos. Y por eso es que cuando queremos, por ejemplo, hacer una transformación en nuestra vida que tiene que ver con el tema de la dieta, con el tema del estudio, con cualquier tema, trascender el umbral vinculado al patrón repetitivo de pensamientos asociados a ese tema, normalmente nos va a ser una demanda más significativa de energía, de atención, bueno, de un montón de cosas. Entonces, el asunto aquí también es sabernos que estamos en este patrón y estar igual, insisto, enfocados en el momento de la reunión,
entregados o entregadas a la otra persona o a las otras personas con quienes estamos compartiendo un espacio físico, que a cuenta además del momento que nosotros hemos estado viviendo en los últimos años, ahora prácticamente las reuniones presenciales son un lujo, ¿verdad? O sea, es como wow, o sea, no es como lo usual. Entonces creo que además de eso hay que validarlas, no necesariamente como algo desagradable o impositivo de que me saca de la comodidad de mi casa y de la virtualidad, sino que además me permite un encuentro con otro ser humano que no tendría otra posibilidad de tener en contacto y en el compartir y en el construir algo nuevo, si no fuese a través de ese momento físico de estar en el mismo lugar y tiempo. ¿Ok? Y por otro lado, otra de los datos también dirían por ahí perturbadores es que los seres humanos pasamos mucho en patrones de pensamiento negativo. Como que, como hay otra vez una reunión, seguro van a llegar tarde, ¿verdad? Hoy está mandando una convocatoria. De seguro no vamos a llegar a ningún acuerdo. O sea, esos son patrones de pensamiento que en efecto están presentes, o sea, reconocerlos acá en un datito que está puesto en una diapositiva es importante para que nos cachemos a nosotros mismos, a nosotras mismas cuando estamos en ese patrón, porque el hecho que lo pensemos no quiere decir que así sea. Pero lo cierto, y en esto la Universidad de Harvard hizo un estudio hace muchísimos años, ya como en el finales de, sí, como en los 90 más o menos fue que hizo ese estudio y llamaba el efecto Pigmalión. Entonces, si uno piensa de forma negativa, la probabilidad que se materialice es bastante, pero ese es porque hay un tema de proyección inconsciente y modelación del comportamiento a partir justamente de esta prerrogativa de que las cosas son de esa manera. Entonces, como que la gente se empieza a ajustar a mi expectativa, además de que yo no voy a mirar nada más allá del juicio que ya me hice. Cacharnos haciendo un juicio negativo nos permite tomar un momento y decir, bueno, pero yo es que este doctor, voy a hacerme como que me corro un velo y hoy voy a ver a esta persona por primera vez. Y aunque la última reunión haya sido un poco dificultosa o hayamos tenido diferencias, voy a permitirme estar en otro lugar, en la discusión, en la conversación, en la construcción. Y puede que en la sesión anterior no hayamos tenido, ¿verdad? No hayamos logrado acordar un tema en común, pero que en esta sí fluya. Tip importante, por cierto, justamente, cuando en una reunión tenemos cierto tipo de posiciones, en la siguiente reunión, o sea, posiciones en dos sentidos, físicamente en el espacio y por otro lado, posiciones de pensamiento. Entonces, pensemos en una persona que se sienta en la cabecera de una mesa. Siempre las mesas circulares van a ser mejores para las reuniones. Pero bueno, digamos que tenemos una mesa cuadrada, tenemos una mesa rectangular y tenemos a una persona claramente identificada en un punto que se considera cabecera. Entonces, si esta persona quiere cambiar la energía de discusión, de cómo se dirige la atención entre las personas presentes, es importante que en la próxima sesión se sienten en lugares diferentes. Algo tan sencillo como eso nos permite salirnos del patrón de pensamiento anterior que teníamos, porque es como que todos llegamos y nos sentamos exactamente en el mismo lugar y empezamos a como inconscientemente por la cantidad de pensamiento inconscientemente conectamos con la posición que teníamos la vez anterior, cuando estábamos sentados en ese mismo lugar. Entonces, si queremos tener resultados diferentes, a veces son cosas súper sencillas como estas, pero sí hay que empezar a mover justamente la discusión y demás de una manera distinta. Acá me pareció también importante mencionar, incluir dentro de esta reflexión, el tema de la Gestalt, que es todo un abordaje dentro de la psicología, es toda una línea de trabajo, particularmente en la actualidad hay muchos terapeutas que se enfatizan o se enfocan precisamente en esta línea de cómo nuestra percepción de los objetos, de las ideas, de las imágenes, son completadas, adivinen por qué, por ese pensamiento no consciente, por ese 90% de pensamiento no consciente. Entonces, este es un logo muy conocido para ustedes, ¿verdad? Del Foro Mundial,
Y nosotros no necesitamos que hayan líneas que terminen la figura para saber que ahí está un animalito representado, ¿verdad? Que hay un panda por ahí representado. ¿Por qué? Porque la mente a nivel inconsciente termina completando la información. Entonces, pongamos nuevamente el ejemplo. Estamos en una reunión, la doctora Sánchez está dando su punto de vista, yo estoy con una preocupación de algo que me quedó pendiente en la clínica o de algo que quedó pendiente en mi casa, ¿verdad? Me entra un mensaje y automáticamente mi mente en su preocupación empieza a conectar y a rebobinar esa idea o esa circunstancia por la cual yo estoy preocupada. Automáticamente ya me fui de la reunión, ¿verdad? Y estoy o en la casa o estoy en la clínica viendo ese tema. Y entonces yo estoy aquí leyendo el mensaje y tal vez le estoy diciendo, ajá, doctora, sí, ajá, ¿verdad? Pero estoy en otro lugar, ¿verdad? Pero mi mente le vende la idea y no lo estamos haciendo con malicia, ¿verdad? Mi mente quiere venderme la idea de que yo sí estoy aquí poniendo atención, pero que además estoy resolviendo esto, cosa que no es cierta. Digamos, no es posible, por más que se intente hacer, no se puede estar en dos lugares a la vez. Ni física, así como no se puede estar en dos lugares a la vez físicamente, tampoco mentalmente, ¿ok? Eso Entonces, yo es termino. como, perdón, eso es como que la mente llena con lo que primero tiene a la mano mientras se desconectó. Correcto, porque entonces mientras yo le estoy diciendo a usted que sí, que sí, que sí, digamos, yo quedé como 2 minutos en la última idea que le estaba prestando atención 2 minutos antes, y cuando yo suelto esto y vuelvo a ver acá, desde esta idea relleno la información que usted está dando ahorita. Y es el foco más recurrente de malos entendidos en las reuniones, ¿verdad? Y fue por algo que realmente era como muy obvio o muy sencillo, pero que a su vez, ¿verdad? Y es interesante. Bueno, yo no sé, doctora, si usted, pero por lo menos yo conocí el mundo sin celulares, ¿verdad? Entonces, era un tiempo en donde usted, o sea, ustedes se pueden imaginar la vida sin celulares. Sí, vivimos un lujo ahí. Fue muy bonita Exactamente. experiencia. Era otra historia, de hecho, otra historia, ¿verdad? Y ahora el celular es un gran desafío para la mayor parte de las personas porque lo hemos asumido como un sentido más, ¿sí? Es como que esta es una extensión de nuestros sentidos, entonces muy pocas personas tienen la capacidad consciente de ignorar una notificación o incluso de programar su teléfono para que no dé notificaciones o incluso de desprenderse del teléfono en periodos prolongados de tiempo, ¿verdad? Em, bueno, porque hemos como que canalizado, como que extendido, como que nuestra conexión con el mundo parte por también estar conectados desde el celular. Y esto, bueno, en muchas ocasiones nos genera ahí como cierto. La invitación, claramente, sería que en los procesos también de reuniones podamos desprendernos del teléfono por el rato que vamos a estar. Tratar de hacerlo lo más concreto, lo más aterrizado posible, pero que sí sea un compromiso de todas las personas asistentes. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, tener que volver a explicar, porque no es tampoco fuera de lo común que alguien que se perdió porque salió a atender una llamada o estaba contestando un mensaje, luego hay que volverle a explicar qué fue lo que se dijo cuando, o sea, cuando salió, cuando se desconectó de la reunión. Y esto genera también una percepción de las demás personas que tiene que ver sobre el grado, o sea, se empieza otra vez a completar la figura de es que esta persona no está aquí presente porque no le importa. Bueno, pero tal vez tiene a su mamá, a su papá enfermo, a un hijo enfermo, o hay alguna circunstancia crítica, ¿verdad? Y para la persona es como yo estoy aquí verdaderamente porque yo soy la persona más comprometida. Otra persona estaría, ¿verdad? En el hospital o estaría en la casa atendiendo este tema y yo estoy aquí. Pero en su no comunicar que tiene una circunstancia sobre la cual ocupa también tener cierta atención, al no plantearlo, esta persona internamente se siente la persona más comprometida y para el resto de la gente en la reunión
sienten que es la persona menos comprometida de todo el grupo, Ahí porque es como, omitimos la información. ahí es como importante que estos círculos también sean círculos de confianza. O sea, que tengan la confianza de externar si en ese momento tienen una situación que los puede distraer de ese momento, o para que los demás estén enterados y que se pueda resolver lo que tiene que resolver, salir, se espera unos minutitos y ya se retoma la reunión donde se quedó, como para Muchas que gracias. esta comunicación sea más eficiente. Correcto, correcto. Y es súper importante, aunque yo, por ejemplo, esté aquí, digamos que estamos en una reunión presencial y yo tenga un hijo o una hija enferma o mi pareja está enferma, o sea, de forma significativa, o mis padres, a quienes yo veo de manera directa, también están pasando por un quebranto de salud, o tenemos una situación grave de esa naturaleza, aunque sea una situación grave, aquí hay algo sustantivo, es yo estoy decidiendo estar en la reunión. Entonces, si bien es cierto, en este círculo de confianza que menciona usted, yo comparto la situación y pido este margen de tolerancia, esto no significa que yo puedo actuar de manera laxa en función del grupo. Entonces, no es que yo voy a tener el teléfono con sonido en media sesión y voy a atender en media sesión. Entonces, el grupo, ¿verdad? Va a poner sus pautas y la persona que modera va a decir, bueno, compañera, compañero, si usted tiene que atender una llamada, por favor, no duden en hacerlo. Sí le pedimos que lo haga fuera para nosotros continuar la sesión, que es un tema de respeto también. O sea, así como el grupo o el comité o quienes estén reunidos están respetando la posibilidad de que la persona se desconecte de la reunión, no significa que la persona no solamente se va a desconectar de la reunión, sino que va a generar interferencia para con la reunión. Y no está de más. Yo creo que aquí justamente, bueno, y con esto voy a ir pasando al siguiente tema, ¿verdad? A veces las personas estamos muy conectados con nuestro niño interno y es como, uy, ¿cómo le voy a decir eso? Luego se enoja conmigo, luego se resiente, uy, no, ¿verdad? Pero claro, no le decimos nada y nos llevamos este guardado de desagrado, de molestia, de incomodidad, que otra vez no se olvida y queda reiterativo para un posterior momento en donde se encuentren. Y entonces, la siguiente vez, la persona ni siquiera tal vez está como con un tema de acceso al celular, pero con solo que tenga el celular cerca, ya me voy a estar yo indispuesta. ¿Sí? Sí me explico con esta parte, ¿verdad? Porque quedó algo de malestar interno que también ahí nos toca revisar. ¿Iba a agregar algo, doctora? No, no, que quedó como un pendiente ahí cuando no tienes estos resentimientos que se guarda. Claramente. No, la mente a nivel inconsciente, recordemos que a nivel inconsciente está el grueso de pensamiento y es como que nuestro inconsciente dice, vamos a buscar la última vez que estuvo esta persona en la reunión o que estuvimos reunidos. Esta es la lista de las cosas que tal y tal cosa, ¿verdad? Y entonces nuestra mente a nivel inconsciente está masticando y demás porque está tratando de prever como, y si pasa esto, y si pasa lo otro, es bien loquillo esto, pero suele suceder y lo podemos ver con mucha frecuencia con esta proyección particular. Dentro de este mismo tema, tenemos esta parte de la mente no consciente y de Eric Berne, un psiquiatra canadiense que a mediados del siglo pasado desarrolló una teoría maravillosa porque es re sencilla. Él decía, si hay algo que no se le pueda explicar a un paciente, no debería ser dicho por nosotros como médicos y como psiquiatras, ¿verdad? Porque la intención no es que el paciente se confunda con qué es lo que estamos diciendo que está pasando en él o en ella. Entonces, él creó una teoría que se llama análisis transaccional, es todo un abordaje teórico, en donde uno de las líneas de explicación que plantea es el estado o los estados internos del yo. Y él habla que en esta mente no consciente, ¿verdad? Que en este proceso mental que no es racional, que no es del prefrontal, ¿verdad? Habla justamente de que tenemos, por decirlo así, como tres personajes, ¿verdad? En realidad dos.
porque el adulto está más conectado con el momento presente y consecuentemente más en el acceso a la razón o a la mente consciente, a la mente racional. Entonces, él habla, perdón, que justamente cuando vamos en esta mirada de conexión hacia atrás, ¿verdad? Hacia el pasado o a veces de preocupación hacia el futuro, cuando no estamos centrados en la reunión, sino que estamos pensando en cómo han sucedido las reuniones anteriores o en los resultados que se esperan que tengamos a futuro, podemos estar enganchados en el estado del yo padre o en el estado del yo niño. Esto a mí me cambió la vida porque me ha hecho ver a las personas totalmente en otro momento, entonces, de otra manera. Entonces, por ejemplo, él dice, cuando nosotros pensamos, nos sentimos y nos comportamos como cuando éramos niños o niñas, estamos en el estado del yo niño. Es decir, estamos enganchados con nuestro niño interno. Y en algunas reuniones se vuelve a veces evidente. Se sale un tema y alguien hace un berrinche, ¿verdad? Toda una explosión de enojo o de lo que sea, ¿verdad? Es una persona que está conectada con su estado niño, está en su niño interno. Con una persona claramente que está en su estado niño, no tiene ningún sentido ponerse a discutir, porque no lo vas a sacar de ese estado, ¿verdad? ¿Cómo son los niños? Y a ver, esto no quiere decir que no sean un estado o que como somos adultos tenemos que evitarlos. No, los reconocemos, los comprendemos, pero lo que pasa es cuando están fuera de lugar, ¿ok? Cuando no se ajustan a lo que necesitamos trabajar. Entonces, alguien que está en un estado niño, le va a costar tomar decisiones en las reuniones, tener criterios, eventualmente va a estar mucho como no, pero mejor esperemos que la junta dé alguna indicación o que tal persona se pronuncie, ¿verdad? Porque está temeroso, siente que es mucha la responsabilidad, no logra asumir responsabilidades ni compromisos más profundos porque un niño no hace eso. Nosotros como adultos lo sabemos, a los niños no les ponemos responsabilidades de gran envergadura porque no tienen la capacidad de diligenciar esas responsabilidades. Pero bueno, cuando alguien está conectado ahí, está justamente desde esa lógica. Doctora. Ahí es como también cuando uno tiene como estos arranques explosivos y que no es consciente de lo que está haciendo o empieza a decir, pero es que ¿en qué momento actué yo así si yo generalmente no soy así? O sea, es como que te desligas de tu adulto y te metes en tu niño y después desde el adulto lo volvés a ver y dices, "Ay, no, yo no debí comportarme así". O sea, es como estos lapsos de inconsciencia donde uno se conecta y que no, y que no, y que no, y no escuchas razones, no entendés, no querés hacer más. Entonces, a eso es lo que me recuerda, a estos estados. Correcto. Particularmente eso, en muchas ocasiones, cuando hablamos de desbordamientos emocionales, en muchas ocasiones vamos a estar estrictamente al frente de alguien en un estado niño, ¿verdad? Y ahí es donde nos toca acuerpar, es decir, como, ok, si hay que tomar una decisión, ocupamos que esta persona se vuelva a centrar. Y en muchas ocasiones sería prudente, por ejemplo, hacer una pausa, ¿verdad? En la reunión, bueno, ¿qué les parece si tomamos unos 10 minutos de receso para ir al baño, no sé qué, ¿verdad? Y de repente, aquí hay algo sustantivo. El estado niño solamente puede ser llevado a un estado adulto, es decir, de conexión y de conexión con el momento presente y de atención plena desde otro adulto. Porque también tenemos el estado del yo padre. Cuando actuamos, sentimos y pensamos como pensaban nuestras figuras cuidadoras de referencia, usualmente el padre y la madre en nuestra infancia, estamos en el estado del yo padre. Entonces, por ejemplo, yo he tenido justamente este escenario en donde alguien está desbocado, o sea, profundamente molesto, ¿verdad? Que estaríamos hablando, está en un estado yo niño, y el jefe o la otra persona dice, no, no, pero es que esto hay que decidirlo como de lugar, bueno, de ideas, ¿verdad? Y la persona como,
¿cómo yo voy a dar ideas? Si yo no, o sea, ni siquiera quiero estar aquí, estoy demasiado molesta o molesto. Y a veces el estado del yo padre se vuelve intransigente con los otros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el estado del yo padre es el deber ser, la responsabilidad, el compromiso, etcétera. Ninguno, ni el estado del yo padre, ni el estado del yo niño, deberían de tener una cabida a sí mismo como en bruto en un proceso de una reunión, porque en una reunión lo que ocupamos es gente conectada con el adulto, que el adulto integra al padre y al niño, los puede observar internamente, pero los refrena dentro de sí. Esto me acuerda como cuando también alguien en estado de yo padre puede decir, bueno, está bien, yo tomo la decisión. Y al final se echa como todo el trabajo encima. Yo tomo la decisión, yo resuelvo, yo voy, yo vengo. Y asume más responsabilidades que los que están en el estado de yo niño no lo hacen. Entonces termina Uy, sobrecargando a una persona. correcto. También, por ejemplo, yo podría estar en un estado del yo adulto, pero usted es la coordinadora del órgano, ¿verdad? O del espacio. Y usted dice, no, yo lo hago porque no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Bueno, aquí hay algo que también tiene que ser precisamente como monitoreado y es, bueno, que quede claro que yo estoy ofreciendo esto. Porque en muchas ocasiones, recordemos otra vez, o sea, como este estado, yo padre, lo formulamos en la infancia, yo me atrevería a decir que muchos de nosotros como adultos no tuvimos una figura o un referente de relación, por ejemplo, de pareja equilibrada, es decir, donde las responsabilidades fueran verdaderamente compartidas por ambos progenitores. Y de repente, por ejemplo, yo tengo a mi mamá, que dijiste vos, echó al hombro todo, entonces yo llego al espacio de reunión, ¿verdad? Inconscientemente me conecto con mi estado de yo padre y replico la forma en que mi mamá hacía las cosas y no permito que los demás participen o que los demás asuman, porque mejor lo hago yo. Además de eso, ¿para qué quede bien hecho? Dijeron por ahí, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones desde el estado del yo adulto, también es donde nos ponemos en la reflexión y decimos, bueno, en un escenario de un órgano colegiado en donde todos somos miembros y tenemos una misma lógica de responsabilidad para con el espacio, pues yo asumo mi parcela de lo que me comprometo a realizar, pero para mí está bien que el compañero, el colega, la colega, haga lo que se está comprometiendo a hacer de la manera en que lo hace. Sí, aquí hay un margen también de reconocimiento de que el hecho de que otra persona haga o atienda una tarea de una manera diferente de como yo lo habría hecho, no quiere decir que mi manera estuvo bien y la de él está mal. Simplemente es diferente. ¿Ok? Sí, Pues bueno, bastante ma- cierto. sí, yo esa es una lección que aprendí empezando mi vida laboral. Tenía como 19 20 años y me molestaba muchísimo que una persona, ¿verdad? Compañera, una compañera de trabajo, yo decía como que ella era muy ineficiente, ¿verdad? Ese era mi sentir. Yo he aprendido algunas cosas en el tiempo, después de más de 20 años de esa experiencia. Y yo creía esto y luego la vida me fue demostrando que en algunas ocasiones mi dejo perfeccionista y digamos particular de ver cómo debían ser las cosas, me hacían a mí comportarme, hacer y relacionarme y asumir responsabilidades de una determinada manera, pero que el hecho de que otra persona se comprometiese y no lo hiciera como yo lo hubiese hecho, no significaba que ese no fuese el máximo esfuerzo de la persona, que su máximo esfuerzo no alcanzara mi estándar, que tampoco estoy diciendo que mi estándar esté bien, o sea, es el mío, punto, ¿verdad? Pero que su máximo esfuerzo no alcanzara mi estándar, no quiere decir que no fuera su máximo esfuerzo, porque entonces tiendo a juzgar de que la acción o que el compromiso de la otra persona es pobre o es mediocre incluso, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es dejando en evidencia un patrón mío, que quien me ha dicho a mí que yo tengo la verdad absoluta sobre cómo se deben hacer las cosas, por ejemplo. Entonces, no, ninguna de las dos partes, digamos, ni yo poniéndome en esta posición estoy en lo correcto,
¿verdad? Pero siempre abrir el espacio de diálogo y de comunicación es lo que nos va a permitir hacer un cambio, ¿verdad? Y incluso una propuesta de mejora, porque entonces la otra persona yo le puedo decir, uy, mira, doctora, pero usted no pensó que podríamos tal vez agregar esto. ¿Qué le parece a usted esa idea? En vez de suponer que haber agregado ese elemento, ese tema o ese aspecto era como obvio, lógico, que tenía que haberlo hecho, ¿verdad? Sino plantearlo como una verdadera discusión o posibilidad de crecimiento incluso desde el propio espacio de discusión, ¿verdad? Sería como esto, lo que llamamos una construcción colaborativa. ¿Ok? Pero bueno, reconocer que las personas en algún momento pueden estar en este estado cuando alguien se pone muy directivo en una reunión. ¿Cómo lo reconocemos? Hacen el dedillo así. Ese es típico del estado yo padre, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor opción cuando tenemos a alguien conectadísimo en ese estado directivo y demás? Estar en nuestro adulto. No empezar a decir, uy, ya viene esta persona o este colega o esta colega, ¿verdad? Mandando, no sé qué. O sea, no es meternos eso porque ahí automáticamente nos estamos tirando a otro estado yo padre, en donde igual estamos con el dedillo, pero sin que se vea el dedillo porque por dentro estamos haciendo el juicio, sino que podemos observar y dentro de una técnica que trabajo yo decimos, qué interesante punto de vista. Y reconocemos que es un punto de vista nada más, que no es que el otro nos lo esté imponiendo, que no, es un interesante punto de vista. Y lo dejamos ser. Y luego damos nuestra opinión al respecto, o sobre el tema concretamente, no sobre el punto de vista del otro, sino sobre el tema. ¿Ok? Las discusiones y los acuerdos solo los pueden tomar los adultos. Cuando las discusiones y los acuerdos suceden entre padres, ¿verdad? Entre personas que están en el estado yo padre y el estado yo niño, son discusiones y acuerdos que no son sostenidos en el tiempo y que normalmente tienden a generar insatisfacciones de quienes estaban en estado padre porque los otros no atendieron las cosas como ellos querían que las atendieran y de los que estaban en estado niño porque dicen, ay no, pero es que ni siquiera dejó discutir, ni siquiera dejó que lo compartiéramos, que esto es verdad, pero tampoco valieron su posición en el momento de la discusión. Entonces, justamente, bueno, por eso es cacharnos y poder estar como siempre en este estado de centramiento. Ojo, no podemos estar en el estado adulto si estamos con el teléfono en la mano, porque ni siquiera estamos presentes para empezar. Entonces, les mencionaba yo a los doctores y doctoras en este espacio de conversación que esta en realidad fue la expectativa de muchos de ustedes cuando estudiaron veterinaria, ¿verdad? O sea, era estar en clínica, ¿verdad? Estar de repente, ya sea con el ámbito concreto en el que querían vincularse desde la profesión, pero terminaron en reuniones de trabajo por diferentes circunstancias, ¿verdad? Porque fueron electos o electas para ser representantes de un colectivo particular, ya sea una asociación, una agrupación, perdón, o una filial, o igualmente junta directiva, ¿verdad? O un equipo de trabajo, o para un proyecto dentro de la organización, dentro de la institución, en el caso del colegio. Pero bueno, terminaron pasando de un ámbito de esta naturaleza que es totalmente práctico y, digamos, para lo cual fueron entrenados en habilidades y en conocimientos a este espacio con el cual no fueron entrenados, ¿verdad? Y yo creo que una de las presunciones muy comunes, en mi caso yo estudié administración y una de las presunciones muy comunes es que cualquiera puede hacer trabajo administrativo y no necesariamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene también su lógica, ¿verdad? Tiene su metodología para poderse ser como de una forma organizada y más fluida y demás. Entonces, acá lo que vemos son como herramientas básicas que nos pueden servir para agilizar los procesos de comunicación en espacios que tienen que ver con la profesión de ustedes y en este grado de representatividad. Entonces tenemos, ¿verdad? Les decía en un inicio, tenemos las reuniones y tenemos las sesiones. Las reuniones, por un lado, pueden ser convocadas más o menos desde ámbitos formales, ¿verdad? Es decir, bien podría ser que la junta directiva convoque una reunión a ciertos comités, que ahí hay una convocatoria formal y que como es una convocatoria desde la junta directiva, pues eventualmente se quiera tener una minuta,
¿verdad? Sobre lo discutido, a como puede ser que surja dentro de una agrupación, bueno, vamos a reunirnos para revisar este proyecto o este tema que está llegando a nuestra agrupación o que está llegando a nuestra filial. Las reuniones no necesariamente siempre son formales, pueden tener algún grado de formalidad o pueden ser más distendidas, más laxas en su gestión. Aquí vamos a partir de que como están vinculadas al colegio, siempre van a tener algún grado de formalidad. Y siempre es importante tener en cuenta cómo se va a gestionar la reunión. No es nada más así como, sí, sí, doctora, convoque. Ahí llegamos, ¿verdad? Ok, porque ahí ya vamos dándole un matiz de qué tan formal es el proceso. Y luego están las sesiones, que bien como lo establece el reglamento para los órganos, bueno, el reglamento es la ley, ¿verdad? No recuerdo, doctora, sí, ¿verdad? La Sí, ley. es la ley. Perfecto. Entonces, ahí sí vienen establecidos los órganos. ¿Qué es un órgano? ¿Qué es un órgano colegiado? Un órgano colegiado es un grupo de personas que oficialmente han sido designadas para tomar decisiones en pos de un colectivo mayor, ¿verdad? Entonces, un órgano colegiado es la junta directiva. Un órgano colegiado es la directiva también de una filial. Un órgano colegiado es la directiva de una agrupación. ¿Ok? Significa, yo puedo ser la presidenta de la junta directiva. La ley deposita en mí, ¿verdad? O la presidenta, por ejemplo, de una filial. La ley deposita en mí ciertas funciones muy puntuales que están establecidas y explícitas en la norma. Fuera del órgano colegiado, yo soy una colegiada más. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante. Los órganos colegiados estructuran su trabajo, es como si fuesen un cuerpo, por eso se llaman cuerpos colegiados también, en donde literal cada uno de los miembros es como una parte del cuerpo. Y solamente cuando están los miembros o el mínimo de miembros para que haya quórum, ese órgano puede funcionar y tomar decisiones que sean válidas y representativas. ¿Ok? Pero los miembros sueltos, por decirlo así, no tienen el poder del órgano. Solamente el órgano cuando está sesionando y demás. Y bueno, ahí la ley tiene toda una serie de parámetros asociados a cómo funciona el tema de las actas, que son documentación formal, en donde queda plasmada la información de aquellos temas que han sido discutidos, consensuados y decididos a nivel del órgano. Y esas actas deben de ser comunicadas, por lo menos tanto para agrupaciones como para filiales, con un margen de aproximadamente 30 días naturales, es lo que establece la ley. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí claramente cada uno, cada una tendrá que hacer la revisión si están en representación de algún tipo de órgano y cuáles son justamente, ¿verdad? Porque también están las actas constitutivas de las filiales en donde se establece una serie de pautas de trabajo que bueno, pues sí o sí tienen que acatar, ¿verdad? Porque es parte del cuerpo normativo de la filial. Y bueno, voy a pasar a los tips. Tenemos que antes de la reunión, una cuestión súper importante, sobre todo en estos tiempos, absolutamente todas las personas ya tienen una agenda completa. Seamos realistas. Meter una reunión de un órgano siempre va a venir a luchar contra los compromisos que eventualmente las personas ya puedan tener. Por eso es que es importante organizarlas solo si son necesarias, particularmente si son presenciales, porque además de eso requieren una inversión de tiempo extra en los desplazamientos y bueno, y demás. Pero bueno, vamos a organizarlas solamente si son necesarias, deben de tener un fin o un tema central o varios bien identificados, es una convocatoria claramente establecida, cuáles son los puntos de agenda que vamos a tratar en ese momento en que nos vamos a encontrar. Luego de eso hay que haber validado antes, todo esto es antes de hacer la convocatoria, ¿verdad? La disponibilidad de los participantes, ¿ok? Eso es sustantivo. Determinar quién va a ser el responsable de coordinar y convocar, ¿verdad?
claramente ahí nuevamente es verificar disponibilidades y compromisos que puedan existir, incluso respecto a lo que en esa reunión se decida. O sea, si por ejemplo la junta directiva se va a reunir dentro de 22 días y nos está pidiendo a nosotros que como filial o como agrupación demos deliberemos, reflexionemos sobre un tema y demos una posición al respecto de ese tema, pues necesariamente nuestra sesión va a tener que ser antes de la junta directiva y tenemos que considerar el tiempo de tomar minuta y reportarla también. Entonces, aunque quisiéramos ver ya, por ejemplo, en algún momento que todos estén disponibles, en algunos momentos, y necesariamente la premura o la circunstancia pueden llevarnos a decidir que, aunque no todos puedan, vamos a buscar un día, una hora en donde la mayoría puedan, y otra vez, desde el adulto o desde mi estado adulto, yo no me voy a resentir porque resulta que el único día que pueden, yo no puedo. Lo explico, porque ya yo puedo comprender que es un tema de urgencia que debe ser resuelto y que lastimosamente es el día que yo me es imposible, porque tengo una cita médica programada desde hace meses o porque tengo alguna circunstancia, ¿verdad?, mayor que me impide participar. Pero yo desde mi adulto, desde mi niño no me voy a resentir, desde mi madre me va a parecer, eso es irresponsable, se quieren reunir sin mí, o sea, no, así sin resentimientos, ¿verdad? Pero también es privar el hecho y la prioridad del espacio de deliberación que se necesita tener. Verificar si la modalidad, ¿verdad? Si va a ser virtual, si va a ser presencial, el lugar, la hora de inicio, la hora de cierre, eso es súper importante. Decir, ok, vamos a reunirnos de 7 a 8:30 de la noche y respetar esa hora de cierre, porque esto significa que las personas ajustaron su agenda a partir de poder estar libres a partir de cierta hora, que fue la que determinamos. Entonces, no es de como, no, tenemos que quedarnos a terminar. Pues justamente ahí es donde el órgano tiene que entrar en reflexión y decir, bueno, ¿qué está funcionando en nuestras reuniones y qué no está funcionando? Porque sí es valiosísimo que la persona tenga, así como se compromete a llegar puntualmente a una hora, que también haya un compromiso del órgano o del espacio de cerrar la discusión en una determinada hora. Aquí sí siento que es como muy importante también destacar que muchas de las reuniones van a ser en horas después de trabajos, generalmente, después de que vienen de un día cansado. Entonces, irse a reunir, extenderse 3, 4 horas sobre el mismo tema, entonces también va a ser cansado y les va a costar llegar a resolver discusiones porque realmente también están cansados, o sea, su mente está en otro lado, en las pericias del día, entonces no van a ser tan eficientes. Eso es como muy importante tomar de respetar estos tiempos de entrada y salida y hacerlo lo más eficiente posible porque también hay que entender que estamos cansados hasta cierto punto. Correcto. Esto lo voy a hablar ahora un poquito más adelante, pero sí, también incluso, bueno, si hay documentos que se necesitan revisar previamente, ¿verdad? Haberlos enviado. En muchas ocasiones, por ejemplo, puede sucedernos esto. Convocamos, quedamos de que íbamos a pasar un documento y no lo pasamos. Y yo que era la responsable de pasarlo, digo, voy a mandarlo ya. Eso puede, digamos, voy a mandarlo ya y nuestra reunión es dentro de 3 horas, ¿verdad? Eso no, digamos, ojo, ¿desde dónde lo mando yo? Desde mi estado niño que no quiere, ¿verdad? Verse en el problema, ¿verdad? De que no cumplí con eso. Pero claro, donde yo hago eso, automáticamente los otros van a decir, pero ¿qué le pasa a Julia? ¿Cómo nos manda esto con 3 horas de tiempo? O sea, nos convocaron hace una semana y nos está mandando el documento hace 3 horas. A ver, eventualmente podrían no haberlo leído, igual haberlo mandado hace una semana, pero es la acción, porque yo lo que estoy haciendo es, digamos, estoy tomando una acción, un curso de acción que pareciera ser en mi mente, me libera de la responsabilidad, de verdad, pero en realidad ya, digamos, lo que ya no se hizo, no se hizo. Entonces toca ahí mismo el órgano llegar y decidir, bueno, como esto no se vio de previo, pues vamos a tomar unos minutos y lo vamos a leer rápidamente.
y determinar cómo quieren establecer el punto de discusión, que es lo que mencionaba la doctora, ¿verdad? No es como batir y batir y batir la misma idea, y es que yo pienso de esto, y es que yo pienso de lo que piensa usted, tal cosa, yo pienso lo que piensa usted, tal otra, ¿verdad? Sino es ir cerrando y concretizando cómo va a ser la discusión. Doctora. Era sobre eso que estaba pensando en que sí. Y que también, o sea, eso de no mandar un documento es un ejemplo de errores humanos que podemos cometer. O sea, no Claro. estamos aquí para juzgar, castigar, sino si ya hubo algo que había que hacer que no se hizo, no volver sobre el tema negativo, ponernos en un estado defensivo, un estado de yo niño, yo padre, sino tomarlo como adultos y tomar ese curso de acción para corregir esa variación y poder trabajar eficientemente después. Sí, que lo ideal es, entonces, si era yo la responsable, decir delante, digamos, en el espacio de reunión, mira, compañeros, compañeras, yo me disculpo, sinceramente fue un error, ¿verdad? No haberlo enviado en tiempo, me asumo la responsabilidad de esto y tal vez lo que les invitaría es que utilicemos los próximos minutos para profundizar el documento o hacer la lectura de lo que se ocupe revisar, ¿verdad? Pero otra vez es porque la pregunta, y esta es una pregunta sustantiva, bueno, vamos a irlo viendo durante acá en la esta diapositiva durante la sesión, es ¿para qué voy a compartir esto? Y yo me atrevo a decir, doctora, que en muchas ocasiones, en primer lugar, queremos hacer un uso de la palabra para expresar nuestros pensamientos, pero ojo, hay decisiones que pueden ser tomadas y que aunque yo no haya hablado, mi posición también está incluida perfectamente, ¿verdad? Yo siento que en algunas ocasiones los adultos, los seres humanos, en nuestro estado del yo padre, ¿verdad? Tendemos mucho a querer dejar explícita nuestra posición. La pregunta de nuestra posición aporta, genera un cambio, genera una expansión de la idea o de la discusión. O como dice usted, estamos lloviendo sobre mojado. Pero es que yo quiero que quede actas que yo mi intervención, ¿verdad? O en la minuta que mi intervención fue sobre, que mi posición fue la posición individual no importa. De hecho, normalmente los órganos colegiados solo importa la posición colegiada, que es la que tiene que ver con todos, ¿verdad? Ahora, si es una votación en donde tiene que quedar claro de que yo no estaba a favor de X tema, pues ya se consignará como eso, ¿verdad? Pero, nuevamente, es un asunto de, a ver, de reconocer nuestra reflexión y no siempre tenemos que estar dando nuestro punto de vista. Insisto, aquí es un tema de madurez, sobre todo, ¿verdad? De darnos cuenta en qué momento nuestra reflexión, nuestro punto de vista puede aportar algo específico al tema que se está discutiendo y cómo lo podemos enriquecer más, ¿verdad? Durante la reunión, agradecer a la asistencia, iniciar puntualmente, respetar los tiempos de inicio, de cierre y de cada tema en agenda. Atender logística, ¿verdad? Si vamos a hacer un café, si va a tomarse de una vez la minuta con una computadora, o si alguien va a tomar minutas, si hay que llevar lapiceros, papel, si no hay que llevar, bueno, haberles dicho, bueno, recuerden que traer por favor ¿verdad? Libretas de anotaciones porque no se van a entregar, o como sea que el órgano o que el espacio ya haya sido acordado y gestionado de previo. Delimitar el tema, la forma de discusión, por ejemplo, vamos a traer este tema a la sesión y vamos a permitir que haya un aporte a favor y un aporte en contra. No, pero es que yo también quiero, Julia, quiere hablar a favor y en contra del mismo tema. Ok, eso, digamos, consensúen cuál va a ser la forma, porque otra vez lo que decía la doctora, o sea, la intención es que puedan llegar a acuerdos. Y otra vez, o sea, desde dónde se puede potenciar más el enriquecimiento de la discusión. Cantidad de intervenciones, ¿verdad? O sea, a veces desde nuestro estado del yo niño, cuando tenemos a alguien, por ejemplo, en un órgano muy conectado con su padre, que es esta persona como que tiene como este reconocimiento y además de eso se le tiene una gran estima y demás, pero quiere hablar, ¿verdad? Muchísimo durante la sesión. Y eso impide el avanzar en la discusión
y sobre todo el tomar acuerdos. Entonces sí es importante delimitar las intervenciones, ¿verdad? Para efectos de saber, bueno, vamos a plantear este tema, pero vamos a dar 2 intervenciones nada más. Y ojalá, o sea, que siempre sean personas que no hayan intervenido en la discusión anterior de preferencia. Ronda participativa, es decir, bueno, tiramos este tema sobre la mesa y cada uno va a tener 2 minutos para plantear cualquier idea de decidir lo que tenemos que decidir en torno a esto. Y perfectamente puedo yo decir, no, yo no tengo nada más que agregar, eso no me quita nada, en absoluto, ¿verdad? Y permitirme escuchar las posiciones de los otros. Luego se da la redacción de acuerdos, la redacción en caso de acuerdos u otros comunicados, ¿verdad? Que ahí también el órgano tiene que haber decidido cómo lo va a gestionar. Y cualquier otra cosa que sea importante para el propio órgano, ¿verdad? Que ahí cada agrupación y cada instancia puede saber exactamente qué le es significativo. Después de la reunión o de la sesión, enviar la minuta o acta en máximo 2 días a todas las personas convocadas. Recuerden lo que les mencionaba hace un momento, perfectamente. El reporte de ese documento debe de ser enviado a junta directiva en máximo 30 días. Pero lo ideal es que circule entre quienes estuvo presente en un plazo de 2 días. ¿Para qué? Para que mentalmente todavía tengamos algo de fresco la discusión que tuvimos. ¿Ok? Y desde ahí se puede enriquecer, pero es en términos como general, como para que estemos claros de cuál fue el resumen general que se hizo, porque los acuerdos ya están tomados, no se está deliberando nuevamente por escrito ni nada por el estilo, y luego ya ahí de eso el órgano de la instancia determina en qué plazo lo está mandando a junta. Identificar tiempos y responsables para los acuerdos, eso es súper importante, ¿verdad? Tipo gestión de proyectos, ponemos para qué fecha y quién. Y continuar la siguiente sesión a partir de la minuta anterior, brevemente hacer un repaso de, ok, la última reunión vimos esto y esto y esto y esto, quedamos con esto y esto y esto pendiente, y tal persona hizo esto, tal tema quedó todavía ahí sin poderse resolver porque nos falta X cosa, y en lo demás ya todo está al día. Ah, listo. Entonces continuamos con la discusión. Hacer como este efecto de enganche del tema anterior y vamos ahora hacia un nuevo escenario de discusión en donde se vuelva a mostrar, ¿verdad? El compartir y la construcción colaborativa. Cosas a evitar en temas de tanto de reuniones como de sesiones en general. Colectivizar temas, o sea, hay temas que no le interesan a todos los miembros de una instancia y que pueden perfectamente ser, por ejemplo, revisados, reflexionados, etcétera, desde 2 personas que tal vez sean expertas en el tema, y entonces el órgano les designa, bueno, ustedes pueden ir madurando esta información y traernos como un parecer, y a partir de ese parecer, el órgano tomar decisiones y demás. Pero no es necesario que todos los temas, todos tienen que saberlos, porque aquí todos somos igualiticos. No, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de hacerlo más efectivo y ágil. Reabrir temas decididos, ¿verdad? Es como que estamos en una reunión y entonces yo digo, bueno, pero es que a mí no me parece que tal y tal cosa, es un acuerdo que ya pasó. Y entonces la doctora dice, bueno, pero es que a mí no me parece que a Julia no le parezca algo que ya se decidió. Y otro, pero es que a mí no me parece que la doctora diga que no está de acuerdo con Julia, déjenla que ella o sea, es una locura. O sea, es como, yo llego y digo que un tema ya decidido no me parece, nadie me tiene que por qué dar bola. El tema murió ahí. Y no es irrespeto, no es nada, es que ya no hay un espacio para discutir ese asunto. Ya ese asunto fue discutido, que en muchas ocasiones, ¿sabes qué? Yo no estuve el día que ustedes decidieron eso, ¿verdad? Qué pena. No estuve, me perdí la discusión. Fin de la historia, ¿verdad? Pero bueno, estar en paz con ese asunto de que va a haber gente que va a estar incómoda, molesta o que va a seguir manteniéndose, no tenemos por qué entrar en discusión con las personas. Desde nuestro estado adulto reconocemos que la persona tiene molestia sobre ese asunto
y dejamos la molestia con él o con ella. No tenemos que colectivizar la molestia tampoco. Agendar los temas que están listos, solo aquello que ya está en el punto para ser decidido, convocado y demás. Y priorizar los canales de comunicación y temas, que ahí también hablaban justamente de cómo el WhatsApp ha venido siendo un espacio para agilizar la comunicación, tanto dentro de los órganos, pero es súper importante que se mantenga, bueno, esto sería toda una conversación por aparte, doctora, pero el manejo de la, dirían por ahí, ¿verdad? En mi profesión, vacilan mucho con este meme tiene experiencia en administración, administro grupos de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, realmente la moderación de los espacios grupales de WhatsApp es súper importante. Mantener claras las líneas de cuáles son las líneas de participación, si es un espacio nada más informativo, literal, es un grupo en donde los participantes no pueden enviar información, nada más reciben ahí convocatorias, comunicados, eventualmente en algún punto puede decidirse abrir para tener una llamada grupal o para tener una discusión ahí en participaciones diferidas, pero eso va a depender, bueno, de la forma en que cada instancia considere oportuno la gestión de ese espacio de esa red. Sí, que a veces pasa como que son los canales de comunicación de la venta de números de la tía o algo así, o sea que no son espacios para esto, son espacios para que se puedan comunicar rápido, porque si no empiezan a generar mucho spam y empiezan a ignorar realmente la función de este grupo. Entonces, que tengan mucho cuidado con eso y que siempre lo dejen muy en claro una vez que se abre el WhatsApp, que es para qué tipos de temas se pueden discutir aquí. Sí, que de hecho normalmente, bueno, yo que trabajo con procesos grupales de otra naturaleza, pero digamos, igual lo gestiono a través de esa red social. O sea, recordar que WhatsApp es una red social. Yo le digo a la gente, yo sé que usted no quiere un grupo más, este va a ser transitorio, se lo aseguro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tiendo a hacerlos así, ¿verdad? Creo el grupo, lo pongo para que nadie pueda ni modificar la información del grupo ni enviar mensajes. Eso ya genera paz en la persona o en las personas que se ingresan ahí porque saben que no van a spamear o no va a haber tanto mensaje ahí que no tiene que ver. Les coloco un mensajito con las indicaciones claras, ¿verdad? Coloquen el chat, por favor, en silencio. Lo vamos a utilizar, por ejemplo, en mi caso, que eso pueden tomarlo, digamos, de repente como algo a considerar. Yo le digo a las personas, ustedes pueden colocar aquí cualquier duda o pregunta que tengan 24/7, porque otra vez las personas tienen una agenda que no necesariamente tiene que ver o va a estar alineada a mí. Y bueno, y se le va a dar respuesta en la menor cantidad de tiempo posible, ¿verdad? Nada más sean pacientes, es decir, se aclara usted puede usar el chat 24/7, pero eso no significa que se le va a responder 24/7. Y ya ahí marca una pauta, ¿verdad? Etcétera. O sea, incluso yo creo que esto es un tema que lo pueden conversar, si es una red que funciona para efectos deliberativos, de qué manera quieren como establecer algún margen de comunicación o de intercambio ahí, hasta qué temas van a meter ahí y qué temas de plano no van a estar. Y en efecto, como acaba de decir la doctora, algo sustantivo es este grupo o este espacio es estrictamente para temas de la filial. Entonces, si va a haber una información o una cuestión de una rifa, es de la filial, ¿verdad? O sea, no rifas, no cadenas, no nada. Eso sí es muy, muy valioso. Y hacer, y esto otra vez vuelve al estado del yo padre o el estado del yo adulto. O sea, de la doctora llega y se pone a mandar ahí la novena no sé qué, ¿verdad? Entonces, hablar directamente con la persona y decirle, mira, puedes borrar el mensaje porque es que esos mensajes no se van a compartir en el chat como ya se había indicado. Y listo, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué yo tendría que sentirme mal, acongojada y demás porque ella tenga que borrar un mensaje que le estoy pidiendo que lo haga porque yo soy la administradora del grupo? ¿Ok? Esas cosas sí es importantes para efectos de evitar tensiones innecesarias porque hablándolo se acomodan las dinámicas grupales. Ujú. Y bueno, ya con esto yo estaría terminando, doctora. No sé si algo se me queda ahí entre manos.
Creo que lo que me acuerdo es así como un consejo que usted había dado que también me marcó mucho, que es el Ajá. de cambiar los roles. Que si alguno toma la minuta esta vez, que lo pueda hacer el otro, si uno dirige la reunión, la siguiente la dirige el otro, porque entonces eso ayuda a que haya más dinamismo en la reunión. Sí, bueno, eso podría ser siempre y cuando sea algo de común del grupo, porque por ejemplo, hay personas que son muy buenas tomando notas y haciendo resúmenes y levantando una minuta. Y hay personas que eso se les vuelve casi como escribir 100 años de soledad, ¿verdad? O sea, un enredo que no sabe ni por dónde empezar ni nada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la disposición y me siento bien haciéndolo, y además de eso, yo duro media hora, pero la doctora Sánchez duraría 4 horas haciendo lo mismo, y yo le digo, no, tranquila, doctora, yo lo hago, no se preocupe. Ok, es igual, es un tema de comunicarlo entre las partes, pero es el mismo órgano el que debe de decidirlo. Y como, Digamos, que siempre puedan y hacer como, acuerdos. ajá, y identificar las fortalezas que hay dentro del grupo. Correcto. Exactamente. Por ejemplo, otra vez, o sea, que en qué áreas tienen mayor especialización unos que otros, lo que hablábamos de no colectivizar temas. O sea, ¿cuál es el propósito de llevar a una sesión una conversación que en primer lugar, tal vez alguno de los miembros va a estar, diríamos coloquialmente, bien bateado, ¿verdad? Sin entender realmente a profundidad de qué va el tema y con qué sentido, como para que sea súper democrático, ¿verdad? O sea, no, porque la democracia se tiene que ejercer con comprensión y con conocimiento, de lo contrario es una ilusión, ¿verdad? Entonces, si a mí me interesa aprender del tema, entonces yo digo, bueno, yo no sé de eso, pero la verdad es que a mí me interesa mucho leer esto. Perfecto, entonces invitada a que llegues, a que te unas al momentito de conversación en Zoom que vamos a tener tal día, tal hora, y yo sabré si me conecto o no. Eso, por ejemplo, puede ser una reunión informal, pero de manera posterior agarro y ponemos ahí en la discusión que, bueno, tales personas se reunieron para profundizar, se había hecho una invitación general, se reunieron tales y tales, y que estas personas fueron las que precisamente están mostrando como estas posiciones como puntos de partida para la discusión del órgano, ¿verdad? Por decirte algo. Entonces, por ahí iría, digamos, el sentir. Perfecto. Bueno, creo que estaríamos más bien. Muchas gracias. Espero que, o sea, realmente no espero, estoy segura de que este espacio, que lo puedan ver, lo puedan aprovechar, lo repitan cuantas veces sea necesario para que agarren todos estos tips y sea de provecho para sus reuniones. O sea, que ese es el fin de esta grabación. Y Julia, de nuevo, muchas gracias de parte del colegio. Nos has acompañado mucho, mucho, mucho durante muchos años. Entonces, esperamos seguir contando con tu presencia en más proyectos. Y estaríamos entonces. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, un gusto. Que estén súper bien y muchísimos éxitos en estos procesos y en estos intercambios profesionales, que siempre son un gran desafío de crecimiento más allá de lo profesional como seres humanos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días en el momento en que nos vean. Hasta luego.